Hola, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero que todo, quiero pedirles disculpas por los inconvenientes presentados. Ya, pues afortunadamente pude gestionar la parte de los videos. Ya compartí el video de la sesión, habilité el de la sesión 5. También les pido disculpas porque de una u otra manera no quedó público. Sin embargo, un compañero me escribió y lo que hice fue pues ajustar en la plataforma. Quiere decir que ya están disponibles estos videos y pues la idea es ponernos al día en las sesiones. Desafortunadamente, pues el inconveniente que se presentó desde la semana pasada, de hecho tengo entendido que algunos compañeros han perdido totalmente sus cuentas. Afortunadamente yo no la perdí, pero pues digamos que hay algunas funciones que pues no me funcionaron en su debido momento. Entonces ya pues digamos que una vez abordado el inconveniente, pues podemos continuar y de antemano pues les pido disculpas. ¿Listo? Bueno, primero que todo, el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que vamos a abordar en el curso y es algo que ustedes deben tener muy claro para poder solucionar la actividad de la actividad número 4, si mal no recuerdo, para hacer este cálculo. Entonces, la idea es que yo hoy los voy a orientar, les voy a ayudar a aclarar dudas o inquietudes sobre lo que se debe realizar para el trabajo final, pero vuelvo y les repito que si ustedes realizaban la lectura del contenido del módulo 2, pues iban a tener las herramientas necesarias para llevar a cabo pues el desarrollo de las actividades 3 y 4. ¿No? También cabe resaltar que compartí los archivos que he venido trabajando en clase, el caso de los pronósticos, EMRPs, para que ustedes también puedan disponer de este material y lo puedan tomar como guía a la hora de resolver pues el respectivo ejercicio que ustedes tienen para desarrollar. Entonces, lo ideal sería que, por favor, cualquier duda o inquietud que ustedes puedan llegar a tener con respecto a los trabajos a realizar, pues con mucho gusto yo voy a estar disponible para poderlos orientar. ¿Listo? Entonces, bueno, la temática que vamos a abordar hoy tiene que ver con el modelo del lote económico o cantidad económica de pedido o método de Wilson, como también es conocido, ¿no? Cabe resaltar que es una metodología que empieza su aplicación en 1913 y en la actualidad aún se utiliza en diferentes tipos de industria para llevar a cabo pues el cálculo de pues cantidad económica de pedido. Ya vamos a entender esa partecita a lo que se refiere. ¿Listo? Entonces también la invitación es a que eh, puedan, puedan leer el libro. Este sería el libro de Introducción a la Investigación de Operaciones, como ya lo hemos mencionado en otras sesiones. Lo ideal es que ustedes tendrían que ir a la parte del capítulo 16, que si mal no recuerdo es 13, 14, 15, 16, no, mentira, 16 no, el 18. Entonces, capítulo número 18, teoría de inventarios. ¿Listo? Aquí ustedes van a poder profundizar más sobre la temática y aplicación de esta técnica en lo que tiene que ver con el proceso de compras dentro de una organización. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden ingresar, pueden profundizar, aquí les va a dar unos ejemplos, algunos cálculos. Yo también pues digamos que aquí les voy a explicar algunos datos que son muy similares a los que están aquí en el libro y posteriormente pues ustedes van a encontrar una serie de ejercicios que van a poder utilizar para poder mejorar su aplicación. ¿Listo? Entonces, primero que todo, voy a empezar por un pequeño videíto que me gusta para que pues entendamos a qué nos vamos a enfrentar. Posteriormente pues voy a profundizar yo y voy a utilizar algunas herramientas o algunos ejercicios prácticos para
orientar la sesión del día de hoy y que para ustedes sea mucho más fácil el entendimiento de esta técnica. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a ir aquí, perdón. Listo, vamos a ir aquí a... Perdón. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre un tema. Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante en inventarios. Hoy hablaremos de la fórmula del EOQ. En español, estas siglas significan la cantidad económica de pedido. La fórmula fue creada en 1913. Esto significa que tiene más de un siglo. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta es la fórmula más importante en los modelos de inventarios. Ford Whitman Harris fue la persona que desarrolló esta fórmula. 5 años más tarde, Taft obtuvo una fórmula equivalente para modelos productivos. Esta fórmula es conocida como EPQ, lo cual significa el modelo económico para el lote de producción. Ambas fórmulas fueron olvidadas. Pero en 1934, un consultor llamado Wilson encontró la fórmula y la hizo popular. Desde entonces, estas fórmulas han sido la base para cientos de artículos académicos desarrollados en la teoría de inventarios. Muchas personas argumentan que los supuestos de la fórmula no se cumplen. La crítica es correcta, los modelos EOQ son una representación bastante simplificada de aquello que pasa en el mundo real. Pero eso no significa que el modelo no sea útil. Al contrario, la simpleza de la fórmula es lo que la hace sumamente valiosa. Vamos a la sala de presentaciones, y ahí les explicaré con mayor detalle. Como te decía, el modelo propuesto por Harris tiene algunos supuestos que causan controversia. El primero de ellos es que la demanda es constante, conocida, y no presenta variabilidad. El segundo supuesto es que los costos se mantienen constantes durante un horizonte de tiempo infinito. El primero de los supuestos es el más criticado por los detractores del modelo, ya que en el mundo real, la demanda casi siempre presenta variabilidad. Ahora, te invito a pensar cómo se comportaría el inventario si estos supuestos fueran ciertos. Por ejemplo, imaginemos que un producto tiene una demanda constante de 24.000 unidades al año. Imaginemos también que hacemos un único pedido al año por esta cantidad de unidades. Es decir, nuestra cantidad de pedido, que denotaremos con la letra Q, es igual a 24.000. Dado que recibiremos todas las piezas que se demandarán en el año, entonces el comportamiento del inventario puede representarse mediante la siguiente gráfica. Ahora supongamos los siguientes costos. El costo de realizar un pedido es de $1.000. El costo de un artículo es de $30. Y el castigo financiero es del 10% anual. Esto significa que guardar un artículo por un año tendrá un costo de $3. Para calcular el costo total anual, debemos considerar los costos de pedir y los costos de conservación del inventario. En particular, el costo anual debe ser la multiplicación del número de pedidos al año por el costo de realizar un pedido. A esta cantidad debemos sumar el costo de conservación del inventario. Esto se obtiene al multiplicar el inventario promedio por el costo de conservación unitario. Es decir, en este caso será el inventario promedio por H. Si has visto el video llamado El concepto del inventario promedio, entonces concluirás rápidamente que en este caso, el inventario promedio será de 12.000 unidades. Dado que solo haremos un pedido, y que el inventario promedio es de 12.000 unidades, el costo total anual será el siguiente. Ahora bien, ¿qué pasaría si cambiamos la cantidad de pedido?
Por ejemplo, supongamos que hacemos pedidos de 8.000 unidades. Esto modifica el comportamiento del inventario y el número de pedidos. Dado que la demanda es de 24.000 unidades y nuestros pedidos son por 8.000 unidades, entonces debemos hacer 3 pedidos. Y el comportamiento del inventario será como se muestra en esta figura. Como puedes ver, nuestro inventario promedio será de 4.000 unidades. Al aplicar la fórmula que habíamos obtenido, vemos que el costo total de este inventario se reduce considerablemente. Nuestro costo anterior era de $37.000 y ahora es de $15.000. Podrías pensar que esto nos sugiere hacer pedidos por una menor cantidad de unidades. ¿Cuál sería el costo si nuestro tamaño de pedido es de 6.000 unidades? Observemos los cambios. El número de pedidos al año sería 4. Observa que esto lo obtenemos al dividir la demanda entre el tamaño de nuestro pedido. El comportamiento de este inventario sería como se muestra en esta figura. Y ahora, nuestro inventario promedio sería de 3.000 unidades. Observa que en este modelo, nuestro inventario promedio siempre es nuestra cantidad de pedido entre 2. Si sustituimos en nuestra fórmula, obtendremos que el costo total es de $13.000. Pero más importante que eso, podemos observar que la fórmula del costo total la podemos expresar de la siguiente manera. Esta es la fórmula del modelo de la cantidad económica de pedido. Y sin duda, la fórmula más famosa en la teoría de inventarios. Con esta fórmula, nosotros podemos calcular rápidamente el costo total, al sustituir el valor de Q. Por ejemplo, supongamos que el tamaño de pedido es de 3.000 unidades. أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين. Sustituyendo los valores del problema, podemos obtener que el costo total será de $12.500. Pero incluso observando la rapidez con la que ahora podemos obtener el costo total, existe una ventaja aún mayor. Esta fórmula depende de la variable Q. Y con un poco de cálculo diferencial, podemos obtener la fórmula que minimiza el valor del costo total. Esta es la fórmula que representa la cantidad óptima de pedido. Ahora, basta con sustituir los valores para obtener la cantidad de pedido óptima. Tomando los valores de este problema, obtendremos que el valor óptimo de Q es de 4.000 unidades. El costo total con esta cantidad será de $12.000. Este es el costo total óptimo, es decir, ningún otro costo será menor a esta cantidad. Espero que la explicación sobre este modelo te haya resultado útil. Antes de terminar, me agradaría hacer una revisión sobre la notación que utilizaremos en estos videos. La demanda se denotará con la letra D. Es muy importante que consideres que esto significa la demanda anual. Y si deseas expresar una demanda semanal o mensual, es muy aconsejable que lo especifiques de forma explícita. La letra A la utilizaremos para denotar el costo de realizar un pedido. En los modelos productivos no se realizan pedidos, pero en ese caso, la letra A significará el costo de preparar una corrida de producción. C es el costo de adquisición de un artículo. En los modelos productivos, esta letra significa el costo de producir una unidad. I representa el castigo financiero anual. H es el costo de guardar una unidad en el inventario por un año. Regularmente, H es la multiplicación de I por C. La letra K se utiliza para representar el costo total anual. Q es la cantidad de pedido. Y en los modelos productivos, Q representa el tamaño del lote de producción. La letra T se utiliza para denotar la duración de un ciclo del inventario. Esto es, el tiempo que transcurre entre que recibimos un pedido y el siguiente. La letra griega, tau, sirve para denotar el tiempo de entrega del proveedor. En los modelos productivos, esta letra sirve para denotar el tiempo de preparación de una corrida de producción. Finalmente, la letra R se utiliza para denotar el punto de reorden. En la siguiente sesión, haremos un ejemplo utilizando este modelo. Ahí te explicaré con mucho mayor detalle otras características que son sumamente importantes. Bien, creo que hemos llegado al final de esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos pronto.
Oye, espejo, dime una cosa. ¿Quién es realmente la más hermosa? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, entonces como acabamos de observar, pues el método fue diseñado en 1913, es una técnica que en la actualidad aún se sigue aplicando para el cálculo de la cantidad económica de pedido en procesos. Listo, ya vamos a ver los ejemplos, voy a traer otros ejemplos adicionales, vamos a ver una herramienta adicional que les va a ayudar a ustedes a solucionar parte del ejercicio, pero como siempre les he dicho y siempre los he invitado, la invitación es a que por favor ustedes se, sé que se hagan la lectura del material que está asociado al libro, perdón, a la guía, y con esto pues ustedes van a poder solucionar las actividades, ¿no? Ahí yo tengo unos ejemplos puntuales de lo que es el caso. Aquí aprovecho para la guía, recordarles que de la guía, tan solo de la guía de aprendizaje 2, tan solo vamos a abordar la optimización de estrategias avanzadas para la producción, que es el taller número 3, y que pues el material ya lo tienen ustedes disponibles, tiene que ver con la parte de, digamos, de esta técnica que estamos aplicando como tal, ¿listo? Entonces, por eso estoy culminando, pero pues adicionalmente yo les entregué en el material, lo que tiene que ver con este material, el módulo. En el módulo yo desarrollé unos ejercicios pertinentes donde les explicaba muy detalladamente a ustedes cómo se deben hacer pues estos diferentes cálculos, y pues como siempre lo he hecho, los he invitado a realizar la lectura del documento, ¿no? Para que lo tengamos mucho más claro. Vamos a ir a los famosos MRPs, donde pues explico un poco más a profundidad todo lo que tiene que ver con el ejercicio y cómo se hace el cálculo para dimensionar el lote de pedido. Listo, aquí es donde los invito al numeral 3.2 de la guía, donde nos habla del cálculo para dimensionar el lote de un pedido, utilizando pues la fórmula de EOQ o cantidad económica de pedido. ¿Listo? Entonces aquí, por favor, los invito a que profundicemos, que observemos, que tengamos en cuenta lo que yo apliqué. Aquí yo lo que hice fue reemplazar, explicar nuevamente para que ustedes pues puedan entender la dinámica y cómo se calcularían los costos en el momento de producir, ¿no? Entonces aquí están los ejercicios. Esta partecita va a ser importante. En una parte de la fórmula les va a solicitar esta información para que ustedes simplemente lo que hacen es que reemplazan estos datos y pues ya podrían hablar de una solución. ¿Listo? Entonces, tener muy en cuenta que la guía está diseñada, perdón, el material del módulo está diseñado para ayudarlos a orientar en las actividades a realizar, trabajos a entregar, y por ende, si ustedes hacen la lectura de este documento, pues va a ser muy complejo que se puedan llegar a perder a la hora de hacer estos diferentes cálculos. ¿Por qué? Porque pues yo les estoy explicando, les estoy en un paso a paso, les entrego la información, lo resalto en colores diferentes para que ustedes tengan también en cuenta pues estos aspectos y sea mucho más fácil el cálculo de los costos como tal. ¿Listo? Que son otros de los datos importantes que podríamos obtener utilizando pues esta metodología. ¿Listo? Entonces se encuentra en el capítulo número 3 del el material de que se encuentra en la plataforma.
el módulo número 2, optimización de operaciones, estrategias avanzadas para la producción eficiente, y ahí ustedes van a poder disfrutar del material que pues les he compartido. ¿Listo? Entonces, para que sea mucho más fácil desarrollar para ustedes todas estas actividades. Entonces, bueno, voy a continuar con el ejercicio. Entonces, en los inventarios, según el modelo de lote económico o EOQ, entonces se dice que la necesidad de los inventarios son dadas las diferencias entre el tiempo y la localización de la demanda y el abastecimiento. En pocas palabras, ¿dónde está mi punto A? ¿Dónde sería mi punto B? Y cuáles serían las necesidades de mis clientes y cuáles serían las necesidades como planta para poder traer, transformar, producir y posteriormente pues obtener un porcentaje de ganancia de esta actividad. ¿Listo? Entonces este método se suele decir que es un método certero. Entonces, ¿a qué se refiere con un método certero? Suele decir que es un método el cual supone que la demanda es conocida, ¿sí? Supongamos que en el método siempre nos va a asociar la demanda, pero pues nosotros esa demanda la podríamos ajustar. Depende por el N periodos de tiempo, pues simplemente ajusto la fórmula a esos periodos y me permitiría pues calcular. Entonces, me permite tomar dos decisiones básicas que son cuánto ordenar, que esto se refiere a esa cantidad económica del pedido, y cuándo ordenar. En pocas palabras, en qué momento es que yo debo solicitar las unidades que se requieren para poder garantizar que el proceso productivo se mantenga constante. ¿Listo? Recuerden que aquí lo que evitamos con este método o al calcularlo es que se dé la ruptura de la cadena de suministros. En pocas palabras, que se quede sin inventarios y no tenga cómo suplir la demanda para posteriormente pues satisfacerla. ¿Listo? Entonces, tipos de inventarios, pues se pueden hablar de 4 tipos básicos de inventarios. Podríamos hablar de los suministros, que podría ser todo esto que nosotros requerimos para poder apoyar el proceso productivo, o poder hablar de otros productos que se requieren para llevar a cabo el proceso de producción, como podría ser grasas, aceites, no sé, desinfectantes, todo esto que me pueda servir, que no hace parte de la fabricación del producto, pero que sí incide digamos, en las herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo este proceso. Materiales, podríamos asociar las materias primas de producto en proceso. Por lo general, cuando entran ya a producción, recuerden que cada vez que se les hace un proceso, pues las materias primas tienden a aumentar o incrementar su costo debido a este proceso. Pues digamos que eso es lo que pasa comúnmente cuando hablamos de producir como tal. Y tenemos también el producto terminado o mercaderías, que podríamos hablar de los productos que ya están disponibles para los clientes, que los clientes pues pueden tomar la decisión de realizar lo que quieran con este producto. En pocas palabras, podrían dejarlo o podrían consumirlo en el momento que lo requieran. Esto está muy ligado pues a las necesidades. Entonces, el sistema de inventarios es posible hablar de muchos tipos de sistemas de inventarios, pero se pueden mencionar 3 tipos importantes. Entonces, de orden repetitiva con demanda independiente, de una sola orden con demanda independiente, o de una orden repetitiva con demanda dependiente. ¿Listo? Ya vamos a hablar qué se refiere con independiente y el famoso dependiente. Entonces, dentro de los modelos de inventario se pueden mencionar, ay, se me repite, bueno, perdón, mencionar modelos, pero es posible mencionar 2 categorías principales: los modelos de cantidad fija de reorden o modelos periódicos fijos de reorden. Entonces, para el control de los inventarios, el inventario excesivo genera pérdidas, se puede generar pérdidas por deterioro
el espacio adicional para almacenamiento, costos de oportunidad y de capital, escasez en los inventarios, interrupción de producción, ventas perdidas, elevados costos de procesamiento de facturas y pedidos. En pocas palabras, la gestión de la información dentro de esto. Dentro de los costos también podemos encontrar el costo de compra, que en pocas palabras incluye impuestos menos descuentos más el transporte, que sería todo lo que va a asumir la compañía para poder adquirir sus materias primas. Aquí vuelvo y les recuerdo que poder tener un proveedor que me pueda garantizar la entrega de mis productos en mi lugar, pues tiene una ventaja para las organizaciones, ¿no? Ya que digamos que de una u otra manera se delega a otra organización ese proceso tan complejo que es el de abastecer a las compañías, ya como les he mencionado anteriormente, cuando se hace la evaluación o valoración de los proveedores, pues es necesario tener esto en cuenta porque o si no, la organización va a requerir de tener de vehículos disponibles para hacer este aprovisionamiento o reabastecimiento de sus puestos y esto pues haría que se incrementen los costos totales de la operación como tal. Entonces, hablamos también del costo de pedido, que en pocas palabras son los procesamientos de facturas, fletes, todo lo que tiene que ver con la gestión de compras. Aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con los equipos y materiales que se puedan utilizar para llevar a cabo el proceso de compras, celulares, todo esto que nos va a dar. El costo de mantenimiento que hace referente al manejo de los materiales dentro del almacenamiento y que pueden estar expuestos a deterioros o que pueden estar expuestos a una serie de situaciones como pérdidas, robos, obsolescencia, que suelen pasar. De ahí pues la importancia de poder calcular de manera eficiente o de manera adecuada cuál sería realmente la necesidad que puede llegar a tener una organización y que no se vaya a presentar pues eh, faltantes, ¿no? Pues es que es muy sencillo entender que si me hacen falta productos, pues yo tendría que volver más de una vez al mismo punto y eso habla de ese costo que podríamos llegar a asumir si la mercancía no llega completa a su punto. Cabe resaltar que en la actualidad existen muchas empresas que, digamos que por políticas, tienen establecido que no se reciben productos con faltantes. Por lo general se devuelven estos productos y eso puede llegar a afectar a algunas organizaciones como tal. El generar varios reprocesos, pues lleva consigo pues un inconveniente eh, tanto operativo como de costos, entre otros. Entonces, el modelo del lote económico, como también lo conocemos, o modelo en pocas palabras, ha querido optimizar, que en pocas palabras ha querido optimizar, pues, los costos. ¿Listo? Entonces, considerar los costos relevantes como los costos de mantenimiento del inventario, que serían todas las actividades que llevan a cabo los colaboradores, eh, recepción, verificación, almacenarlos, después realizar el famoso picking o alistamiento de los pedidos, posteriormente un packing, todo esto pues lleva un costo asociado de mantener, ¿no? Adicionalmente, pues el espacio que se utiliza, por lo general, se suele calcular pues por metro cuadrado el costo y en algunos casos, pues algunas compañías lo que hacen es que subcontratan este tipo de servicios debido a que no tienen pues almacenes, entre otros. También hablamos de los costos de pedido, donde pues busca minimizar
todos estos diferentes actores que podríamos tener involucrados dentro de nuestro proceso, pues aquí entrarían a colación, ¿listo? Entonces, los costos de los inventarios versus el tamaño del pedido. Esto es lo que vamos a analizar con esta técnica como tal. Entonces, el costo de mantener, que es el precio que se va a asumir por resguardar productos X cantidad en un espacio donde pues se garantice que los productos van a estar de manera adecuada por un periodo de tiempo y que no se vaya a ver afectado el proceso productivo. Y los costos de pedir. Entonces, esto digamos que sería como uno de los comportamientos que daría. Entonces, el costo de mantener o ordenar, el costo de pedir, en este sería el de ordenar y este sería el de mantener, pues como vemos, se da un sencillo cruce. Entonces, ¿dónde se da ese cruce del costo de mantener y el costo de pedir o ordenar como lo conocemos? Pues aquí sería nuestra famosa cantidad económica de pedido, ya lo vamos a ver mucho más adelante. Y pues los costos totales, que también pues es otro tipo de costo que vamos a tener en cuenta para poder analizar en su totalidad pues los respectivos costos de la actividad. Entonces, como les decía, mi cantidad económica de pedido o la cantidad óptima se daría en ese cruce de la intersección donde se da la intersección del costo de mantener y el costo de pedir. Entonces aquí estaríamos hablando de que se encontraría mi cantidad económica de pedido, que como les decía, por medio de unas fórmulas o unos algoritmos vamos a dar pues como tal el resultado, pues por medio de unos análisis. Entonces, modelo de lote económico con supuestos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Que la demanda es uniforme o que la demanda es conocida, ¿sí? En pocas palabras, este método supone que, digamos, tengo una necesidad de 1000 unidades en el año y no variaría, no aumentaría, ¿sí? Entonces son cosas que por eso hacen que este método sea un poco certero como tal, pero es un método que en la actualidad aún se aplica a nivel empresarial y que se suele decir que las empresas que aplican investigación de operaciones para la toma de decisiones, pues son empresas que pues han podido mejorar de manera significativa, de manera eficiente, ya que pues los estudiantes están en la capacidad de utilizar estos tipos de herramientas para gestionar de una manera adecuada pues todas las gestiones de compras como tal. Entonces, también me dice que el tiempo de entrega es constante. En pocas palabras, se mantiene el mismo periodo en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué podríamos hablar de esto? Pues es lo que pasaría en la vida real. Si yo tengo un proveedor, ya sé dónde se encuentra ubicado en una ciudad, pues el tiempo de que se tarda de un punto A a un punto B el producto, pues sería constante, siempre se va a mantener porque pues mi proveedor, digamos que lo tendría cerca. Y todos los costos son constantes, como hace referente, pues debido a que, pues como les dije, se va a solicitar, que se va a tener que almacenar, en algunos casos pues se va a tener que simplemente pues tomar algunas decisiones, no llevar a almacenar, sino mantener entre otras posibilidades que podríamos. Entonces, el modelo del lote económico con la demanda. Entonces, la demanda hace referencia a todas las cantidades que requiere el producto una organización. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, porque vamos a utilizar diferentes técnicas para calcular esta demanda como tal. ¿Listo? Entonces, también tenemos en cuenta el Q, que en este caso el Q se hace referencia a nuestra cantidad económica de pedido, que ya la vamos a ir viendo. ¿Listo? Y pues vamos a tener en cuenta pues las cantidades y el tiempo para saber en qué momento debo yo solicitar producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Una vez yo tenga definido, establecida mi cantidad económica de pedido, ¿sí? O de calcular esa cantidad, pues lo que va a pasar es lo siguiente, que una vez yo compre producto, yo lo voy a ir consumiendo, ¿cierto? Y este producto va a llegar hasta que llegue a cero. La idea es que este producto, con esta técnica de cantidad económica de pedido,
yo también podría llegar a calcular el punto de reorden. ¿A qué me refiero con el punto de reorden? El punto de reorden es un punto el cual yo puedo calcular utilizando la cantidad económica de pedido y me va a indicar en qué momento, ¿sí? O con esta técnica, ¿sí? Porque pues son, digamos que es muy fácil calcular. Teniendo claro la demanda diaria y el lead time, pues yo podría calcular el punto de reorden, que ya lo vamos a ver en un ejercicio para que sea más fácil. Entonces, si yo compro nuevamente producto, pues la ideal sería que trajera esa cantidad económica de pedidos. Por eso es que cuando yo consumo y vuelvo y me aprovisiono o le compro a mis proveedores, el inventario va a subir hasta esa cantidad económica de pedido, porque recuerden que aquí es donde se da la intersección de la recta, donde los costos de mantener y los costos de ordenar son los mismos costos. ¿Listo? Y este sería el comportamiento que tendría. Va a irse consumiendo, va a ir comprando, va a ir consumiendo, va a ir comprando. Y aquí digamos que este sería mi punto de reorden. ¿Listo? Cabe resaltar, les recordaba que este punto de reorden es el lugar o es en el momento en el cual debemos comprar nuestros productos, porque si no los compramos en ese momento, pasaría que la organización se queda sin materiales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues esta fórmula pues es tan poderosa y me permite pues hacer estos respectivos cálculos como tal. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo puntual. Voy a explicarles otra técnica, no solo pues digamos esta casuística que podemos encontrar en el libro, que es muy buena, realmente sí es muy buena, pero que mi idea es poder pues mejorar como tal la técnica. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, si yo ya tengo claro cuál es mi cantidad económica de pedido, que ya sabemos que es la cantidad que me permite optimizar los costos de ordenar y los costos de mantener, ¿cierto? Entonces quiere decir que yo siempre voy a pedir hasta donde esté mi cantidad económica, porque me permite optimizar los costos. Y vuelve y juega lo que les había explicado. Entonces, yo empiezo, defino mi cantidad económica, empiezo a producir, empiezo a fabricar y mi inventario va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque pues lo estoy transformando y estoy produciendo. Este punto de reorden es muy importante porque es el momento en el cual el departamento de compras debe montar la orden de compra para evitar que se quede sin inventario disponible para producir. En pocas palabras, si yo no solicito en este lugar el producto a mis proveedores, pues se me va a presentar una ruptura del stop. O en pocas palabras, no voy a tener inventario para llevar al departamento de producción para que sea transformado y se produzcan los artículos. ¿Listo? Entonces, con esa metodología o técnica de EOQ o cantidad económica de pedido, estaría en la capacidad de calcular pues tanto ese punto de reorden como esa cantidad económica de pedido, y de una manera podría llevar a gestionar de una manera más eficiente pues todos los inventarios dentro de la organización. También cabe resaltar que en algunos casos esto, digamos que no se hace de esta manera, no se calcula ahí, pues son muchos los riesgos que se pueden correr como organización. Si se suele aplicar esta metodología al momento de gestionar las compras, pues esto nos va a permitir optimizar los costos como tal, que ya lo vamos a ver en un ejercicio puntual. ¿Listo? Entonces, modelo de lote económico para el costo total. ¿Listo? Entonces, para poder yo calcular el costo total, esto va a ser igual al costo de ordenar más el costo de conservación, o en pocas palabras, pues va a ser los costos que les digo que estamos igualando. Uno, que es el que se utiliza para pedir todos los productos a nuestros proveedores, donde pues está el departamento de compras, y otros analistas, supervisores, auxiliares, equipos, celulares, todo el costo que yo requiera para poder pagar la nómina o algunas otras cosas adicionales
porque pues es el costo como tal, más los de conservar, que se asocian todo lo que hacemos para mantener el inventario. En pocas palabras, las personas que necesito para que lo reciban, las personas que necesito para que lo almacenen, las personas que necesito para que lo alisten cuando debe entrar a la línea de producción, entre otras pues funciones, porque también podríamos hablar de mantener el inventario o conservarlo cuando hacemos los famosos cíclicos o conteos de inventarios, que también pues consume recursos y en este caso pues tiene un costo para la respectiva operación. Entonces, los costos totales de ordenar son iguales al número de órdenes por el costo de una nueva orden, aquí en A. El número de órdenes por año es igual a la demanda dividido la cantidad económica de pedido. Eso digamos que es una de las ventajas de esta metodología. Simplemente reemplazando la información dentro de la fórmula podríamos hallar pues estos cálculos como tal. ¿Listo? El costo anual de ordenar pues está hablando del costo total dividido pues la demanda dividido la cantidad económica de pedido. Ya lo vamos a ir viendo aplicado como tal en un ejercicio. Entonces, el costo anual de mantener es igual al inventario promedio por el costo anual de conservar una unidad. Entonces, en pocas palabras, el inventario promedio es igual a la cantidad económica de pedido dividido en 2 o a la mitad, lo que sería en pocas palabras. Entonces, el costo unitario de mantener una unidad en el inventario es igual a CH igual al BR. ¿Listo? Donde V hace referencia al valor de una unidad de inventario y R es la tasa o costo de mantener una unidad de inventario. Y entonces, para calcular el costo anual de mantener es igual a cantidad económica de pedido dividido en 2 sobre CH, ¿cierto? Que sería el costo unitario de mantener una unidad, igual a, pues, a reemplazar Q sobre 2 dividido BR, que ya sabemos que es el valor de una unidad de inventario, sobre la tasa o el costo de mantener una unidad. Esto va a ser más fácil ahorita cuando estemos observando la herramienta práctica, pues que suelo utilizar o que les comparto para que ustedes la apliquen en sus respectivos ejercicios. ¿Listo? Entonces, este material ya también está disponible en la plataforma para que ustedes lo puedan disponer, para que lo puedan verificar y lo puedan utilizar. Entonces, el costo total anual es igual, CT es igual a la demanda dividido la cantidad económica de pedido a costos de el valor o el cálculo de unitario de mantener una unidad. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver de una manera más sencilla. Entonces, la cantidad de ordenar en unidades es esta famosa fórmula. Esta es la famosa fórmula de la cantidad económica de pedido. ¿Listo? Entonces, aquí quiero resaltar que diferentes autores utilizan diferentes tipos de lenguaje para referirse hacia esta fórmula, pero podríamos asociar que mayormente, aquí vamos a ver un ejercicio que pues he venido trabajando. Esto pues, este ejercicio lo logré, lo logré que lo logré, lo logré, lo logré que lo logré en un micromaster del MIT, de uno de los campus que tienen, y pues digamos que me llamó mucho la atención porque pues nos permite analizar una diferente serie de alternativas para poder calcular pues esas cantidades económicas de pedido. Cabe resaltar, y aquí sí quiero ser eh, muy claro, de que a diferencia de esta técnica, que les estoy presentando en las fórmulas, que simplemente es de reemplazar, de identificar cada una de las letras y tener los datos para posteriormente reemplazarlos. Aquí, en esta herramienta,
de que es una técnica que se lo usa en el MIT o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta es programación no lineal, ¿listo? Entonces, para que no se vayan a confundir, porque uno es programación lineal y otro es programación no lineal, que en este caso es este tipo de programación la que estoy utilizando para calcular, ¿listo? Pero ¿por qué traigo este ejercicio? Aprovecho para aquí a resaltar por qué. Porque miren que aquí, en este caso, la fórmula cambia al lenguaje que se utiliza y el lenguaje que utiliza el libro. ¿Listo? Entonces, por eso se mantiene el lenguaje, pero si no, pues digamos que debe ser claro que lo que debemos asociar es cuál es qué significa cada una de estas letras dentro de la técnica, que aquí pues en el libro nos permite profundizarlo de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, para que por favor pues también ingresen y pues que les quede muy detalladamente. Aquí el lenguaje varía un poco. ¿Listo? Mire que aquí ellos hablan de dos, una D y una K. Nosotros vamos a tener un 2, una A y una D. Y adicionalmente un BR, que aquí para ellos es una letra H, y que si voy a MIT, pues vamos a utilizar pues el 2, la D, la S y la H. En pocas palabras, es lo mismo, simplemente que cambian o varían las letras que se están utilizando para connotar un dato. ¿Listo? En pocas palabras. Listo. Entonces, bueno, esa es la... Los invito a que hagan la lectura del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones en su 9ª edición de Hillman, que si mal no recuerdo lo compartí en el grupo al inicio de las clases. Entonces ustedes ya pueden disponer de él y de la información. ¿Listo? Yo simplemente voy a profundizar un poco más en la técnica, aclararles para que cuando ustedes estén haciendo los cálculos, pues no tengan ninguna duda como tal. Listo. Entonces, una vez aclarado que lo que vamos a hacer es calcular con esta fórmula, ¿listo? Esta fórmula simplemente me permite calcular esa cantidad económica de pedido. Por eso se conoce como el E o Q, ¿listo? Cantidad económica de pedido. Y Q hace referencia a esa cantidad de unidades que una vez aplicada la fórmula, pues debería yo solicitar. Entonces aquí viene un primer ejercicio donde pues nos dice que cada unidad de materia prima A tiene un precio de 500, a decirlo en pesos. ¿Listo? En pocas palabras, aquí es donde entra y empezamos a reemplazar toda esta información. Esto es lo que pasa. También cabe resaltar que de su conocimiento, su experiencia, pues va a depender mucho la exactitud y poder acertar con estos cálculos, ¿no? Por eso se suele decir que es certero, ¿sí? Pero digamos que también dentro de ese concepto de que es certero, pues debemos tener claro que este es una técnica o método que se permite ajustar, ¿sí? Se ajusta de acuerdo a las necesidades que se tengan. Entonces, es una de las ventajas. Entonces, cantidad anual requerida son 1000 unidades, que sería la demanda anual, y costo por pedido sería de 800 pesos. Quiere decir que cada vez que yo le pida a mis proveedores, debo pagar 800 pesos y que cada unidad tiene un costo de 500 pesos. Entonces aquí tendría que para calcular el costo total de las mercancías,
multiplicar 1000 unidades por 500 y tendría el costo total de 1000 mercaderías. ¿Listo? También tenemos el costo por mantenimiento, que en pocas palabras nos lo entregan un porcentaje. Entonces me dice que es el 15% sobre el monto de la factura, o en pocas palabras, el 15% de 500, ¿sí?, de cada producto se va a utilizar para mantener una unidad de inventario por año, ¿sí? Entonces, aquí sería este el modelo. Entonces, modelo lote económico, unidad por pedido, inventario promedio, costos promedio de inventario, costo promedio de mantenimiento, el costo por pedir y los costos totales. ¿Listo? Ejemplo. Si pido 2 unidades, como ya sabemos que en este caso unidad por pedido, pues lo ideal sería, ya sabemos que tenemos una demanda constante de 1000 unidades, pero pues aquí la estamos dividiendo. Inventario promedio serían la mitad pues, de este pedido, que serían 250. El costo sería la multiplicación de 500, que ya sabemos que vale cada uno multiplicado pues las 250 unidades. Y el costo de mantener pues sería el 15% de los 125.000, que para este caso serían 18.750. Y el costo de pedir, como ya sabemos que cada vez que yo pida, ¿cierto? Una unidad va a tener un costo de 800, entonces si pido 2 veces, pues va a tener un costo de 1.600 y el total de los costos, que sería el costo de mantener y el costo de ordenar, pues me da un total de 20.350, que sería la suma de 18.750 más 1.600, me daría un total de costo de 20.350. ¿Listo? Para que nos quede clara esta presentación, esta diapositiva. Entonces, el modelo de lote económico, uno de los ejemplos, ya aplicado, digamos que los cálculos teniendo en cuenta la situación que anteriormente yo planteé, nos habla de unos costos combinados que están reflejados aquí con una tendencia al alza, el costo de pedir, que empieza a bajar a medida que empiezo a gestionar más unidades, y el costo de mantenimiento, que empieza a incrementar a medida que yo tengo inventario para mantener. ¿Listo? Esa sería pues la lógica normal. Entonces, aplicando la fórmula para el caso que anteriormente les mencioné, miren que aquí simplemente lo que hice fue reemplazar este 2 de la fórmula original, siempre se va a mantener. En pocas palabras, se dice que es 2 veces multiplicada la demanda, multiplicado los costos de ordenar sobre los costos de mantener. ¿Sí? Que si aquí revisamos, entonces la demanda, el costo que tenía pedir cada una de las órdenes, la demanda anual, que eran 1000 unidades, el otro es el costo, el porcentaje del costo de mantener una unidad, ¿cierto? Ya sabiendo que cada unidad tiene un costo de, aquí estaba, de 500, perdón, aquí cada unidad tiene un costo de 500 unidades, de 500, entonces el 15% de esos 500 va a ser el costo de mantener una unidad por año. Y una vez yo reemplace estos valores, pues voy a obtener pues mi cantidad económica de pedido. Para este ejemplo propuesto, dice que es 146. Aquí también cabe resaltar que se va a utilizar algo de probabilidad, algo de estadísticas, ¿sí? Vamos a redondear los números. Aquí vamos a utilizar esa lógica que nos decía que si el número superaba 5, pues lo llevábamos al siguiente, y que si estaba por debajo de 5, lo íbamos a redondear a la unidad más cercana, que en este caso, como nos da 146,06, está por debajo de 5, entonces lo vamos a llevar a 146 unidades. ¿Listo? Entonces, aquí también la experticia juega un papel muy importante, entre otras. Entonces, ¿dónde? El número de pedidos, en pocas palabras, teníamos una demanda de 1000 unidades. Como yo ya sé que mi cantidad económica es de 146 unidades, o en pocas palabras, cada vez que yo le solicite a mi proveedor, le voy a pedir que me traiga 146 unidades, que es la que me permite optimizar los costos de ordenar y mantener, que fue lo que vimos acá, ¿cierto? Me iguala el costo de ordenar y mantener.
¿sí? Por eso es que está 146, si vemos aquí está entre 100 y 200, aquí me da 146, entonces aquí se está dando el costo de mantener, perdón, el costo de mantener y el costo de ordenar. Entonces miren que aquí nuevamente se dio la intersección de las rectas, de estas dos rectas, y se suele decir que esa sería mi cantidad económica de pedido, la que me permite igualar los costos de ordenar y los costos de mantener. Entonces, para este caso, cuando reemplace la fórmula, la demanda sobre la cantidad de pedidos, me va a entregar el días entre órdenes o en pocas palabras, la demanda que se va a tener. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más a profundo en el ejemplo a fondo. ¿Listo? Aquí nuevamente vuelve y pasa. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces yo voy a pedir? 7 veces. Vuelvo y redondeo. Mire, 6,85 lo redondeo a 7. ¿Listo? ¿Cómo? Tengo una demanda de 1000 unidades. Cada vez que yo le pida a mi proveedor, le voy a decir que me envíe 146 unidades. ¿Sí? Quiere decir que yo en el año, para poder completar las 1000 unidades, debo solicitarle 7 veces a mi proveedor como tal. El días entre órdenes, en pocas palabras, 365 días del año dividido en 7 quiere decir que es de 52 días, ¿sí? En pocas palabras, cada 52 días yo voy a pedirle a mi proveedor que me envíe mercancía para evitar que se presente la ruptura del stock. O bien, también podría, porque pues la idea es que este método, como les decía, es certero o permite ajustarlo. Podría ser que se trabaje en 250 días del año, no se tengan en cuenta los 350 y pues nuevamente pues digamos que lo dividiría por esa cantidad de días entre las órdenes. ¿Listo? Que para este caso sería 7 días. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente quedaría 35,71 días. Aquí pues nuevamente haríamos la aplicación, quiere decir que sería 36 días. Entonces, si el tiempo de entrega de L es de 5 días, entonces el punto de reorden es igual a R igual DL sobre los 365 días, donde si reemplazo R es igual a DL sobre 365 igual a la demanda anual, ¿cierto? Los 5 días que es en pocas palabras el tiempo de entrega, ¿sí? O el tiempo que tarda desde un punto A a un punto B mi cliente, y eso lo voy a dividir por los 365 días del año, lo que me da un igual de 13,70 unidades. ¿Listo? En pocas palabras, cuando yo llegue a mi unidad número 14, porque también lo vamos a redondear, es cuando yo debo montar mi orden de pedido hacia mi cliente. ¿Listo? Ese sería, digamos que, la lógica de este tipo de técnicas. Nuevamente vamos a mirar aquí otro ejemplo donde una empresa elabora un producto que requiere una pieza importada. La pieza tiene un costo de 2.500 la unidad y se estima un costo de hacer el pedido de 3.000. Pues incluye el envío de fases hasta Japón y la elaboración de la orden es un poco complicada. El costo de mantenimiento del inventario se aproxima de acuerdo a la tasa de interés pasiva vigente en el mercado a un 17%. ¿Listo? Recuerde que ese es el porcentaje del valor del costo del producto que se suele decir que es lo que se utiliza para poder resguardar una unidad de producto en el año. Entonces, A, me pide que calcule el tamaño óptimo de pedido si se espera una demanda anual de 14.000 unidades de producto, y B, que calcule el total del costo relevante al nivel del pedido óptimo. ¿Listo? Entonces aquí la invitación es a que ustedes pues hagan este cálculo teniendo en cuenta las diferentes fórmulas que les acabo de mencionar y aquí relacionar. ¿Listo? Pero pues también vamos a observar otra partecita importante que tiene que ver con la herramienta de LEO como tal. ¿Listo? Digamos que este es, aquí lo voy a ajustar, voy a cambiarlo para que lo revisemos y miremos cómo es que funciona bien. Entonces ya sabemos, o ya entendimos la lógica de lo que es la técnica de cantidad económica de pedido, ¿sí? Entonces,
Este es un ejemplo práctico donde pues vamos a ver que todo esto que acabo de mencionarles teóricamente lo puedo hacer con esta técnica, pero cabe resaltar que aquí estoy hablando de programación no lineal. ¿Listo? Que aunque voy a utilizar la herramienta de Solver, no es programación lineal. ¿Sí? Entonces, para que profundicen en la parte de gestión de inventarios, pero con técnicas no lineales. Entonces, dice que Dorsey Distribution tiene una demanda anual por 1.440 detectores de metal. Los costos totales de cada detector es de $400. El envío y mantener, el costo por año es el 20% del costo de unidad. O sea, de esos 400 que me cuesta cada una, el 20% va a ser el costo de mantener estas unidades. Y dice que el costo entre órdenes es de $25 por órdenes, ¿cierto? Y que la compañía trabaja 200 días al año y que el lead time entre órdenes es de 2 días. En pocas palabras, el tiempo que transcurre, ¿cierto? Va a ser de 2 días. Cada vez que yo solicite, entonces el cliente pues va a tardar ese tiempo en enviarme los productos. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que haría sería empezar a utilizar la herramienta. ¿Listo? Entonces, esta herramienta trae una ventaja que ya está formulada y que simplemente haciendo unos sencillos pasos, pues voy a poder utilizarla. Cabe resaltar que esta técnica también se dice que es certera, es porque si tengo 1.000 productos, 1.000 veces tendría que hacer el cálculo porque no todos los productos se comportan de manera igual, lo que hace que sea un poco complejo. Pero también, como les he mencionado anteriormente, algunos sistemas o software que se utilizan en las compañías, pues ya tienen grabado este algoritmo y pues nos ayuda a facilitar estos famosos cálculos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente los invito a que revisen la plataforma de Odoo, que pues es una herramienta, un ERP que es de carácter gratuito y que sé que les va a poder servir, ¿sí? Para poder entender y profundizar un poco más en toda la información que se puede llegar a requerir en el proceso productivo. ¿Listo? Entonces, una vez planteado el problema del caso, simplemente lo que voy a hacer es que voy a organizar la información. Pero aquí nuevamente, como les decía, estoy utilizando la denominación que se está utilizando según esta fórmula de cantidad económica de pedido, que aunque varían las letras con respecto a esta técnica, ¿cierto? Porque aquí nos habla de otros tipos de letras y otros tipos de, digamos que codificación para calcular la cantidad económica, es la misma, perdón, es la misma técnica, ¿listo? Simplemente que pues ellos utilizan otras connotaciones o otras letras para calcular, pero se hace referencia a lo mismo. La técnica no va a variar, simplemente hay que tener claro y asociarlo y esto pues me va a facilitar el respectivo cálculo, ¿listo? Entonces, ventajas de la herramienta es que simplemente con ingresar la información que se requiere, ella ya va a hacer este cálculo y pues una serie de pasos que les voy a explicar. Entonces, como les decía, mire que lo que busca la técnica, además de calcular la cantidad económica de pedida, que para este caso lo estoy colocando en 60, lo que busca es igualar los costos de mantener, que para este caso, si mi cantidad económica de pedido según el problema planteado es de 60 unidades, pues estaría incurriendo en unos costos de mantener de $2.400 y estaría incurriendo en unos costos de ordenar de $600. ¿Listo? Lo que me daría una suma total o un costo total de $3.000 según el planteamiento del problema que nos están colocando. ¿Listo? Pero miren que aquí no se está cumpliendo pues lo que buscamos nosotros con aplicar esta técnica de LOQ, donde además de calcular esa cantidad económica de pedido que me permite optimizar los costos o el total de los costos de ordenar y de mantener, también me da a definir una cantidad de unidades que yo debo solicitar. ¿Listo? Entonces aquí es donde
voy a empezar. Entonces, miren que mucha de la información que yo tengo acá ya me la entregaron dentro del enunciado, como la demanda anual, que eran los 1.440, el porcentaje de mantener una unidad por año, que era el 20%. Entonces, miren que lo único que hice fue digitarlo. Adicionalmente, el costo de cada unidad, que era de $400, que también está dentro del enunciado. El costo de una orden, ¿cierto? Que también me lo entregan en el enunciado, que es $25 por cada orden que yo monte. Los días trabajados del año, que para este caso son de 200, pero recuerden que se puede ajustar según lo que nos estaba explicando, pues simplemente hay que hacerle el ajuste y lo ideal es que se hable el mismo idioma, pocas palabras. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo esta información inicial, lo que voy a empezar es a calcular los costos de mantener una unidad por año. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Con pocas palabras, aquí nos presentaba en la fórmula del costo de mantener una unidad por año, ¿cierto? Aquí se hace un poco mucho más complejo. Cantidad económica dividido en 2 sobre el valor de, o en pocas palabras, el costo, el porcentaje de mantener una unidad. Aquí lo hacemos de una manera más simple. Simplemente voy a tomar el 20%, que es lo que me cuesta mantener una unidad por año, y lo voy a multiplicar por el valor que tiene cada una de las unidades. Entonces, ¿qué sería de 400? Si yo hago esta multiplicación, pues me va a arrojar que el costo de mantener una unidad por año es de $80. ¿Listo? Entonces, miren lo sencillo, simplemente reemplazo. Entonces, el 20%, que es lo que del costo de unidad, que son 400, el 20%, pues es $80. ¿Listo? También el lead time, también nos lo entregaban aquí en el enunciado, donde nos dice que el tiempo que tarda entre cada una de las órdenes es de 2 días. Yo esto también lo digito. Y lo siguiente que haría sería calcular la demanda por día, que en pocas palabras sería la demanda anual, que son 1.440 detectores, lo voy a dividir por los días que se trabajan, que para este caso son 200, y me da un total de una demanda diaria de 7 unidades. ¿Listo? Quiere decir que todos los días del año, de estos 200 años, cada vez que yo le vaya a vender a mis clientes, voy a vender 7 unidades. Miren lo práctico que es esta metodología que se suele utilizar en los inventarios y que me permite calcular pues esa cantidad económica de pedido. En pocas palabras, lo que busca es que cada vez que yo le pida a mis proveedores, le pida, pero que permita optimizar. Y pues digamos que aquí estamos haciéndolo de una manera básica, porque también podríamos utilizar otros tipos de análisis un poco más complejos. ¿Listo? Entonces, una vez hecho esto, digamos que aquí es importante hacer una serie de fórmulas para que el libro funcione. ¿Listo? Para el caso de la cantidad económica de pedido, no lleva ninguna fórmula, yo simplemente estoy digitando información, pero miren que cada vez que yo cambio el valor, pues los costos también se van ajustando, ¿no? Porque pues esto está formulado, el libro está formulado, tiene una serie de fórmulas. Quiero recordarles nuevamente que ya lo compartí en la plataforma, ya ustedes pueden descargar este archivo y lo pueden trabajar o lo pueden utilizar para su ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces miren que aquí no está pasando lo de igualar los costos de mantener y los costos de ordenar. Aquí pues nos dice que los costos de mantener son de 3.200 y los costos de ordenar son de $450, lo que me da un costo total de 3.650, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una serie de fórmulas. Primero, la fórmula para calcular los costos de mantener el inventario. Entonces, para poderlos calcular, lo que necesito es tener en cuenta la cantidad económica de pedido, que para este caso son 80 unidades, y lo voy a dividir por 2. Este 2 no es cualquier 2. Este 2 es ese mismo 2 que tenemos de la fórmula original de cantidad económica de pedido. Lo vamos a mantener para el cálculo en este caso. ¿Listo? Entonces, 80 unidades, que es la cantidad económica de pedido, dividido en 2, y lo voy a multiplicar
por los costos de mantener una unidad por año, que en pocas palabras sería 80, lo cual me da 3.200. ¿Listo? El siguiente cálculo que se debe hacer es el cálculo para los costos de ordenar, donde aquí vamos a tener en cuenta la demanda anual, que son los 1.440 detectores, y eso lo voy a dividir por su cantidad económica de pedido, que para este caso son 80 unidades. Y posteriormente lo voy a multiplicar por los costos totales de ordenar, que sería de $25. Entonces, una vez hechas estas fórmulas, pues puedo calcular los costos. Por último, lo que haría sería calcular los costos totales, que en pocas palabras es la suma del costo de mantener y el costo de ordenar. ¿Listo? Lo que me daría pues 3.650. Aquí está fácil porque lo estamos observando. ¿Listo? Pero recuerden que lo que yo busco con esta técnica es poder igualar los costos de ordenar y los costos de mantener el producto. Entonces, ¿qué otro dato yo podría, que también digamos aquí es muy similar a las fórmulas que vimos en el archivo de PowerPoint? Digamos que aquí podríamos llegar a algo muy similar, muy cercano, simplemente con estas herramientas. ¿Listo? Entonces, el punto de reorden, ya sabemos que en este caso nuestro punto de reorden, vuelvo aquí a devolverme, pues se va a presentar cuando el punto de reorden. ¿Listo? Recuerden que es el momento en el cual yo ya tengo claro cuál es mi cantidad económica de pedido y que cuando llegue mi inventario a ese punto de reorden, debo por obligación montar una orden de compra a mis proveedores. Si no lo hago en ese momento, lo que va a pasar es que se va a presentar una ruptura de el stock. ¿Por qué? Porque en este caso no tendría usted cómo suplirlo y esto lo afectaría. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, simplemente, pues voy a tomar la siguiente información para calcular el punto de reorden. El lead time, que son 2 días, lo que tarda mi proveedor en enviarme la mercancía, y lo voy a multiplicar por la demanda diaria. Como yo sé que se tarda 2 días en enviarme mercancía el proveedor, y sé que cada día que yo vendo producto, vendo 7 unidades, pues mi punto de reorden sería, pues, la multiplicación de las dos. Quiere decir que 14 unidades. En pocas palabras, cuando mi inventario, según la demanda que tenemos acá, llegue a 14 unidades, según la cantidad económica de pedido, cada vez que llegue a 14 unidades, yo debo solicitar a mi proveedor que me envíe mercancía. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer los siguientes cálculos adicionales que se requieren. Aquí voy a aprovechar y voy a mirar si es que se renta esta. A ver. Esto lo voy a ocultar un segundo. Ay, pero no me gusta. Listo, entonces aquí voy a agrandarlo un poquito para que pues ustedes puedan observar las fórmulas como las estoy aplicando. Listo, entonces, la siguiente fórmula. Vuelvo y le resalto que este libro, si no está formulado, no funciona. Yo se los compartí formulado para que ustedes lo puedan utilizar. Si tienen en cuenta cada una de las indicaciones que yo les estoy dando, ustedes van a poder utilizar esta herramienta en cualquier momento que ustedes lo requieran. ¿Listo? La idea es que simplemente sigan los pasos, las indicaciones que les estoy dando aquí con esta herramienta y pues les va a traer un cálculo acertado. ¿Listo? Entonces, lo siguiente, una vez calculado el punto de reorden, voy a calcular los costos totales de las mercancías, que eso es muy sencillo. Esto sería igual a la demanda, que son 1.440, multiplicado pues el costo que tiene cada uno de estos detectores, que es de $400. Entonces esto me da un total de 576.000. Ese sería el costo total de las mercancías. Ahora vamos a calcular el valor promedio del inventario. Entonces, el valor promedio del inventario es igual a la cantidad económica de pedido dividido en 2. Vuelvo y les recuerdo que ese 2 es el de la fórmula del EOQ, y lo voy a multiplicar por el costo de una unidad, que es de $400. Una vez hecho esto, me da que el valor promedio del inventario es de 16.000.
Y por último, vamos a calcular la rotación del inventario, ¿sí? Entonces, la rotación del inventario, en pocas palabras, es el costo total de las mercancías dividido el valor promedio del inventario, me daría, pues, lo que tendría que ver con la rotación del inventario. ¿Listo? Entonces, una vez se haya formulado el libro y se tenga claro cada uno de estos aspectos, simplemente lo que deberíamos de hacer es ir al Solver. Recuerdo que Solver por defecto no está instalado, entonces van a ir a las opciones de Solver, van a ir a complementos, perdón, de Excel, van a ir a sus complementos. Una vez estando en complementos, van a buscar aquí el Solver y le van a ir a la opción de ir, lo van a activar en la casillita, van a verificar que quede resaltado, le van a decir que aceptar. En algunos casos puede tardar algunos segundos, dependiendo también pues del tipo de licencia que se tenga. ¿Listo? Entonces, aquí sí voy a mostrarlo un poquito más ay, madre, aquí es donde no me gustaba esa partecita. No había caído en cuenta. Listo. Entonces, una vez yo tenga claro, recuerden que en la pestaña de datos yo puedo verificar si ya se instaló el Solver. ¿Listo? Aquí ya está. Entonces, quiere decir que ya lo puedo utilizar. Entonces, recuerden que lo que busco con la técnica, además de saber cuál es esa cantidad económica de pedido o cuál es la cantidad de unidades que yo debería traer para que se me optimicen los costos o reducirlos, ¿cierto? Pues también busco igualar los costos de mantener y los costos de ordenar. Se buscan igualar, ¿listo? Entonces, en este caso no se está dando, ¿listo? La cantidad económica de pedido es de 80 unidades, los costos de mantener son 3.200 y los costos de ordenar serían 450, lo cual me da un costo total de 3.650. ¿Listo? Entonces, una vez yo haya descargado la herramienta o el complemento de Solver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí a datos, voy a ir a la herramienta de Solver. Digamos que esta herramienta o este cálculo es muy sencillo. Como les decía, se trata de una programación no lineal. Aquí lo voy a restablecer para formularlo frente a ustedes. Entonces, una vez yo tenga aquí los parámetros de Solver, me dice que establecer el objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo? Los costos totales, que en este caso serían los 3.650. Después me dice recuerden que estamos minimizando, queremos optimizar los costos, le vamos a dar la opción de min. Combinando las celdas variables, para este caso mi celda variable va a ser esta celda de la cantidad económica de pedido, que es la que va a calcular como tal la técnica, por eso es mi celda variable. Y voy a agregar una restricción, es muy sencilla, que esa cantidad económica de pedido debe ser mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque si 1 es mi cantidad económica de pedido, pues voy a traer ya una unidad. ¿Listo? Por último, le voy a dar a aceptar. También otra de las razones es porque así no sea lo más económico, yo voy a tener que entregarle a mis clientes. Mis clientes no van a estar satisfechos de que yo no les entregue en los días establecidos o que si una vez me pagaron la mercancía, pues yo no se la entregue, ¿no? Eso digamos que son condiciones, pues, lógicas que podría llegar a pasar y que podrían llegar a afectar las relaciones con los clientes. ¿Listo? Entonces, una vez se haya hecho esto, vamos a verificar que aquí en la técnica de resolución se encuentre en GRG, no lineal. ¿Listo? Porque como les mencionaba, esta es una técnica y es una herramienta donde no estoy aplicando programación lineal. Normalmente nosotros asociamos mucho a la programación lineal a los cálculos de cantidad económica de pedido porque hay una serie de variables que podrían cambiar en cuanto a la cantidad de unidades que vamos a solicitar. ¿Listo? Esta es como la técnica más básica, por eso la invitación a que profundicen en el libro y que en el libro pues van a encontrar diferentes técnicas adicionales, porque en este caso, digamos que yo no estoy contemplando faltantes. Hay una técnica de LEOQ
donde las compañías le permiten a los proveedores entregas con faltantes, pero que si yo voy a la vida real, esto pues castigaría bastante el costo, porque entre más veces yo tenga que desplazarme, pues más costos yo voy a asumir. Por eso, en algunas compañías, por política, se tiene establecido de que no se reciben faltantes para evitar castigar el costo de esta manera, ¿sí? Entonces, digamos que aquí para este caso, pues me gusta resaltar toda esa información, pero sé que cuando ustedes hagan la inmersión al libro y empiecen a profundizar, aquí también la invitación es a que lleven a cabo los ejercicios. El libro tiene muchos ejercicios, aplíquenlos para que ustedes se aprendan a dominar este tipo de técnicas y herramientas. ¿Listo? Entonces, una vez formulado, teniendo todo claro, lo único que voy a ir es a la opción de resolver. Y aquí me dice que se ha convergido a la solución actual, que se cumplen todas las restricciones. Le voy a dar simplemente a aceptar. Y vamos a ver cómo, en este caso, ya los costos de mantener son de 1.200 y los costos de ordenar son de 1.200. La cantidad económica de pedido que me permite igualar los costos de ordenar y los costos de mantener es cuando yo solicito 30 unidades. ¿Listo? Y lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente tiene otra característica importante, que la rotación del inventario es de un 96%. Digamos que aunque no es 100%, pues tiene una gran rotación el inventario. Recuerden que nosotros hablamos de estadística de una diferencia de un 5%, entonces estaría dentro del rango, pero podríamos hacer cosas para que esta rotación sea del 100%. Pero actualmente, como se refleja, pues sería una buena rotación del inventario, pues del 96%. ¿Listo? Entonces, una vez hecho esto, la idea es que nosotros grafiquemos estos diferentes costos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, simplemente yo aquí traje una tabla y asocié 150 como si pidiera una unidad o pudiera pedir 150 unidades. Por eso lo van a encontrar hasta el dato 150. ¿Listo? Entonces, lo que voy a usar es la siguiente información. Para el total de los costos de ordenar, lo que voy a hacer es la siguiente formulita. Entonces, voy a tomar el costo de pedir o el costo de una orden que es de $25 y lo voy a fijar porque recuerden que siempre que yo solicite va a tener un costo de $25, ya sea una, dos o tres veces que pide, cada vez que pida me va a tener un costo de $25. Y esto lo voy a multiplicar, aquí voy a abrir el paréntesis. También cabe resaltar que lo fijo, ¿no? Por eso es que aparece el signo de pesos antecediendo a la letra y al número, porque lo estoy fijando. ¿Listo? Porque lo mismo es si compro una, si compro dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta las 150 unidades. Y lo mismo lo hago para el caso de la demanda. Como la demanda siempre va a ser de 1.400 unidades, pues la demanda es constante, por eso también la fijo. Y eso lo voy a dividir por la cantidad de unidades que solicite. Para este primero, el 1 solo que fija la columna para que siempre que se haga el cálculo se mantenga dentro de esta misma columna, ya sea por 1, 2, 3, 4, 5 o así sucesivamente. ¿Listo? Y lo que hago es oprimir Enter. Ahí calcularía los costos de ordenar y los costos de mantener se calculan de la siguiente manera. Entonces, para ello voy a tener en cuenta el costo de mantener una unidad por año que es de $80 y lo voy a fijar porque ya sabemos que para todas las unidades siempre el $80 va a ser el costo de mantenerla una unidad por año y esto lo voy a multiplicar, nuevamente abro entre paréntesis, por la cantidad de unidades que yo vaya a solicitar y lo divido por 2. Les recuerdo que es el 2 que contiene nuestra fórmula de cantidad económica de pedido. ¿Listo? Cierro el paréntesis y esto me daría los costos de mantener una unidad. Y finalmente lo que hago es que sumo los costos de ordenar y los costos de mantener y me da un costo total. ¿Listo? Entonces, simplemente
automáticamente se va a deslizar por toda la columna, por toda la fórmula de Excel. ¿Listo? Y vamos a ir a observar, vamos a ir hasta la unidad 30. Vamos a mirar aquí, aquí la tengo resaltada en color amarillo, voy a resaltar las tres y me voy a acercar. ¿Listo? Entonces, miren cuál es el comportamiento que tendría. Entonces, mi cantidad económica de pedido es cuando solicito 30 unidades, que los costos de ordenar, ordenar, si mal no recuerdo, sí, ordenar, son de 1.200 y los costos de mantener son de 1.200 para un total de costos de 2.400. Pero ¿qué pasa si pido 29 unidades? Pues el costo de ordenar va a ser de 1.241 y el costo de mantener va a ser de 1.160. Tengo una unidad menos, ¿cierto? Por eso el costo de mantener es menor que el anterior. Y lo mismo pasa si solicito 31 unidades. Entonces, el costo de ordenar sería de 1.161, disminuye, pero el costo de mantener va a ir aumentando porque tengo una unidad más que voy a almacenar. ¿Listo? Miren que ese sería el comportamiento que se da cuando pido menos o cuando pido más. Por eso la cantidad económica de pedido es lo que buscamos, que me permite igualar los costos de ordenar y los costos de mantener, siendo pues 30 unidades para el caso que se planteó. ¿Listo? Y lo ideal es que después esto lo lleváramos a graficar. Si nosotros vamos a la gráfica, pues vamos a observar que realmente se da que en la unidad 30 se da la intersección de la recta. ¿Listo? Aquí estoy 29, aquí en 30, miren que en este caso los costos de ordenar y los costos de pedir son de 1.200, donde se da pues la intersección de la recta. Entonces, digamos que esta es una excelente herramienta, es muy práctica, como les he dicho, ya está totalmente formulada. Simplemente cada vez que ustedes requieran calcular nuevamente, pues van a ir a la herramienta de datos, van a volver a formular, digamos que aquí ya lo tienen, pero tendrían que hacer los ajustes. ¿Por qué? O mínimo abrir nuevamente este tablero de parámetros y darle resolver. ¿Por qué? Porque él se va a mantener con los datos anteriores. Si ustedes no van a la herramienta de solver y no le dan resolver, él no me va a calcular esa cantidad económica de pedido. Es lo único que deberían hacer adicionalmente, pues de ingresarle toda la información que pues ya aquí, con este caso hipotético, pues ustedes ya entenderían cuál es la información mínima que se requiere para poder llegar a darle solución a este tipo o aplicar este tipo de técnicas. ¿Listo? Entonces, listo, esto por el lado de las técnicas. Y para el caso de nuestro ejercicio de la guía. Entonces, modelo de lote económico, ejercicio, ¿para qué? Porque para este caso, como hemos visto en los EMRPs, existen unas técnicas de cálculos y para el momento de producción es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta esos cálculos, ¿no? Aquí nuevamente les recuerdo y los invito a que vayan a nuestra material de la guía, en este caso el 3.2, donde les explico cómo se hace el cálculo para dimensionar el lote de pedido cuando la cantidad económica de pedido, el EOQ, es utilizado en la gestión de inventarios para determinar la cantidad de lote. ¿Listo? Recuerden que aquí estamos hablando de producción o de producción. Entonces aquí pues debemos reemplazar las diferentes formulitas. Aquí nuevamente calcula el EOQ, lo reemplazo, me da un EOQ, pero también me da otras sugerencias porque para el caso de producción hay un cambio como tal. ¿Listo? Para poder calcular la técnica del POQ, que yo como les comenté en el ejercicio que hice el MRP, yo calculé el POQ, ¿cierto? Pero digamos que no le hice algunos cálculos que son necesarios como esa cantidad económica de pedido, que simplemente pues ustedes miran las fórmulas, entonces la cantidad de pedidos del año dividido la cantidad económica, pues me va a dar esa cantidad de pedidos y las semanas años versus los pedidos año, pues simplemente reemplazo y me va a dar pues digamos que la información que se requiere para el ejercicio que está planteado en el grupo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para este caso, para nosotros estamos hablando de producción. ¿Listo? Aquí esta
típica fórmula que vimos anteriormente, se utiliza para gestionar las compras, pero el POQ se suele utilizar cuando vamos a hablar de compras en momentos de producir, porque también debo tener pendiente la disponibilidad de espacio que haya para poder almacenar esos productos. ¿Listo? Entonces dice, nuevamente aquí les estoy dejando un ejercicio para que ustedes se guíen y tengan claro cómo deben aplicarlo en el ejercicio de la guía. ¿Listo? A resolver. Entonces dice, las necesidades de producción provienen de dos fuentes: los pronósticos de demanda y los pedidos en firmes de los clientes. Listo, en pocas palabras, las ventas que tiene el departamento de marketing y los pronósticos o los forecast, que como vimos, pues tenemos diferentes tipos de técnicas para predecir y que esta información se suele utilizar para calcular el modelo del lote económico en momento de producción. ¿Listo? Entonces dice, la cantidad del PMP a producir que se reflejará en el plan maestro de producción se va a determinar así. Si el inventario inicial es, aquí hay que tener en cuenta nuevamente las desigualdades. Les recuerdo que con derecha menor o igual, con izquierda mayor o igual. ¿Listo? Entonces, si el inventario inicial es mayor que el máximo entre el pronóstico y los pedidos, el PMP va a ser igual de 0. En pocas palabras, no pido producto. Pero si el inventario inicial es mayor que el pronóstico y los pedidos, el PMP va a ser igual de 0. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, cuando el inventario está por debajo del valor del pronóstico y del pedido, lo que yo voy a hacer es pedir producto porque mi PMP debe ser mayor de 0. Pero si mi inventario inicial es mayor que el pronóstico y los pedidos, pues no voy a pedir. Por eso mi PMP va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Este es un ejemplo similar al que ustedes van a realizar la entrega el próximo domingo y pues simplemente pues se van a orientar y se van a guiar por los ejercicios. ¿Listo? Entonces, ejemplo, disponemos de los siguientes datos en una empresa con respecto a un producto para las próximas 8 semanas. Se fabrican lotes de tamaño fijo de 2.000 unidades. ¿Listo? Entonces, un inventario inicial de 1.800 unidades, ¿cierto? Y los pronósticos como tal. Entonces tenemos un pronóstico en la semana 1, un pronóstico en la semana 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Y tenemos unos pedidos para cada una de las semanas, ¿listo? Entonces, cada una de las semanas tiene unos pedidos, ¿listo? Entonces se dice que se pide determinar el PMP y las cantidades de DDP para las próximas 8 semanas. En pocas palabras, la promesa de disponibilidad de producto para los clientes. Entonces, para que ustedes puedan calcular ese PMP, van a tener en cuenta lo siguiente, que serían las fórmulas. Y empiezo con el ejemplo de la semana número 1, ¿cierto? Donde tenemos un inventario inicial de 1.800 unidades, un pronóstico de 800, unos pedidos de los clientes de 1.000 unidades. ¿Listo? Entonces recuerden la fórmula. El inventario inicial es igual de 1.800 unidades. El máximo entre el pronóstico y los pedidos es igual. El máximo es de 800, que es el pronóstico, y 1.000 serían los pedidos, pero recuerden que aquí el inventario es de 1.800 unidades. Entonces, la diferencia que hay entre el pronóstico y los pedidos es 1.000 unidades, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en este caso, reemplazando, como el inventario inicial es mayor que el pronóstico y que los pedidos, ¿cierto? Porque el inventario inicial es de 1.800, el pronóstico de 800 y los pedidos de 1.000, pues no voy a pedir producto. ¿Listo? En pocas palabras, el PMP es igual a 0. Entonces aquí simplemente reemplazo. Inventario final es igual a inventario inicial más el PMP menos el máximo igual a 800. Y si ustedes reemplazan esto que les acabo de mencionar, entonces inventario inicial, que sabíamos que era 1.800 unidades. El PMP, que fue de 0, porque como el inventario es mayor que el pronóstico y los pedidos, entonces más igual a 0, menos 1.000, que son las unidades que se van a consumir como tal de los clientes, que son los pedidos. En pocas palabras, las ventas reales. Entonces le descuento esas 1.000 unidades
lo que me da un resultado al final de la semana número 1 de 800 unidades. Por eso, aquí en color verde, estoy colocando el valor de 800. ¿Listo? Y el PMP en 0, porque ya sabemos que como el inventario inicial era mayor que el pronóstico y que los pedidos de los clientes, pues no voy a solicitar. Y esa sería la lógica en la cual se debe mantener para esta técnica. Adicionalmente, pues se va a calcular cantidad económica de pedido, entre otros. ¿Listo? Entonces, por eso la invitación a revisar la guía. Segunda semana, nuevamente voy a tener en cuenta lo mismo. Entonces, inventario inicial es de 800 unidades. Recuerden que el inventario final de la semana número 1 pasa a ser el inventario inicial de la semana número 2. Las reglas o fórmulas de los inventarios. Entonces, vuelvo y analizo. Inventario inicial, 800 unidades. El máximo entre el pronóstico y los pedidos, entonces tengo un pronóstico de 1.200 unidades y tengo unos pedidos de 600 unidades o ventas reales, que es la de los clientes. ¿Cuál es mayor? En este caso, pues estamos viendo que es mayor el pronóstico, tanto que los pedidos y que el inventario. Entonces, nuevamente voy a solicitar. ¿Cuánto? 2.000 unidades. ¿Por qué 2.000 unidades? Porque recuerden que desde el inicio del problema se planteó que los lotes del tamaño de las, cada vez que se iban a solicitar eran fijos y que siempre se iban a solicitar 2.000 unidades. Pues esto también pues, se va a calcular pues, teniendo en cuenta la cantidad económica de pedido. No es por casualidad, se define teniendo en cuenta esos aspectos. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, nuevamente, inventario final de la semana número 2. Entonces, el inventario inicial más el PMP menos el máximo entre los dos me da un igual a 1.600. Y aquí nuevamente se reemplaza para que nos quede más claro. Entonces, como tenía un inventario inicial de 800 unidades, pero como me tocó pedir el PMP son 2.000 unidades, entonces 800 más 2.000 porque pedí, ¿cierto? Aquí está el PMP, menos 1.200 unidades que eran las que tenía en el pronóstico, me da un total de 1.600 unidades. ¿Listo? Entonces simplemente reemplacen, verifiquen y verá que va a ser muy sencillo aplicar la técnica y no van a cometer ningún error. Nuevamente, en la semana número 3, vuelvo y tengo en cuenta, inventario inicial es de 1.600 unidades, el máximo entre el pronóstico y los pedidos, entonces el máximo, los pronósticos son de 1.100 unidades, los pedidos son de 500 unidades, esto me da un igual de 1.100 unidades. ¿Listo? La diferencia, entre pocas palabras, es mayor el pronóstico. Entonces aquí vuelvo y aplico la fórmula. Si el inventario inicial es mayor que el máximo entre el pronóstico y los pedidos, mi PMP es de 0, por eso no voy a solicitar, porque mi inventario inicial es mayor tanto que el pronóstico y que los pedidos de mis clientes. ¿Listo? Por eso está aquí en 0. Y vuelvo y lo ajusto. Entonces, 1.600, que es mi pronóstico, mi inventario inicial, el pronóstico de 1.100 unidades, los pedidos o la demanda de 500 unidades. Como yo ya sé que no voy a solicitar, lo que hago es reemplazar. Entonces, el inventario final es igual a las 1.600 unidades que tenía de inventario inicial, más 0 unidades, porque como no pedí producto, menos las 1.100 unidades que son las del pronóstico, ¿cierto? Lo que pronostiqué, como es el mayor de los dos, es el que le voy a restar, y esto me da una diferencia de 500 unidades, o me quedarían 500 unidades. Entonces, por eso aquí estoy colocando 0 y inventario final de 500 unidades. Y así sucesivamente tendría que yo hacer el cálculo hasta llegar a solicitar. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes deben de entregar una tablita así, resumida, donde también van a tener en cuenta cada vez que solicitaron producto, que en pocas palabras ya sabemos que es el momento en el que el PMP es mayor, o perdón, es igual de 0 o es mayor de 0. ¿Listo? Entonces aquí lo estoy colocando, en qué momento pedí, en qué momento no pedí, teniendo en cuenta las diferentes fórmulas, y es lo que ustedes deben realizar para la entrega del trabajo. ¿Listo? Y pues ahí les va a dar los cálculos del inventario final. Siempre van a tener en cuenta cuál de los dos es mayor y van a hacer el respectivo ejercicio. ¿Listo? Por último,
van a hacer el cálculo de la cantidad disponible para promesa o DDP, como se conoce. En pocas palabras, la información proporcionada es del departamento de producción al departamento comercial. Entonces, el DDP es igual al inventario inicial más el PMP menos los pedidos hasta un nuevo PMP. En pocas palabras, hasta que yo vuelva a solicitar. Entonces, miren que aquí vamos a calcular para la primera semana. Aquí está el ejercicio de las 3 semanas. La idea es que ustedes van a hacer el ejercicio para el caso que les propuse. ¿Listo? Entonces, la primera semana, mi DDP. Tenía un inventario inicial de 1.800 unidades. Como no solicité producto, ¿cierto? Mi PMP fue de 0, pero tuve una demanda de pedidos de 1.000 unidades. Lo que hago es que al final me quedarían 800 unidades, ¿cierto? Esta sería mi DDP para la semana número 1, lo que me quedaría disponible para poder cumplir la demanda. Entonces, para el caso de la semana número 2, como sé que me quedaron 800 del inventario final de la semana número 1 y que pasan a ser las 800 unidades del inventario inicial de la semana número 2, más las 2.000 unidades que solicité, porque cuando apliqué la fórmula C, que en este caso sí necesité solicitar producto, por eso me dan los 2.000, menos, en este caso, los 600 más 500, que en pocas palabras los 600 es lo que me dio de los pedidos de la semana número 2, más pues los 500 que en pocas palabras estaban aquí, que nos quedaban del inventario de la semana número 3. ¿Listo? Entonces miren que ahí los llevo, simplemente los voy a sumar. Esto me da un total, si hago la suma me da un igual de 1.700 unidades. Y para la semana número 3 tengo en cuenta lo mismo. Entonces tenía un inventario inicial de 1.600 unidades, como el PMP no se pidió porque fue de 0, pero le voy a restar las 500, que estas son las 500 que estaban de la semana número 3. Cabe resaltar que en este caso, para el cálculo del DDP de la semana número 2, voy a tener en cuenta el pedido de la semana 2 y el pedido de la semana número 3, que es lo que estoy aquí reflejando. Las 600 que tenía de pedidos en la semana número 2, más la suma de los pedidos que tengo para la semana número 3 que no estoy pidiendo, ¿listo? Entonces 600 más 500 es lo que me está dando, por eso me da este resultado, ¿listo? Y lo mismo pasa para el DDP3, como les decía. Entonces, como mi inventario inicial fue 1.600 unidades, como no solicité producto en mi PMP y le resto las 500 unidades que era la demanda que tenía para ese momento, me da un total de 1.100 unidades de inventario. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo debo calcular el DDP para cada una de las semanas, lo que con este ejercicio planteado, aquí mi invitación es a que practiquen con estos ejercicios que yo les estoy entregando la información para que ustedes entiendan de dónde están saliendo esos resultados, ¿cierto? Para cada una de las semanas y posteriormente pues desarrollen la actividad que tienen ustedes pendientes con su guía de trabajo. Entonces, muchachos, este sería pues toda la información como tal hasta aquí. Productos o entregar el trabajo final de listo, siempre los he compartido con ustedes la información, entonces si ustedes llegan a presentar alguna duda o alguna inquietud, por favor no duden en escribirme, ¿listo? Entonces quiero recordarles que
ya están habilitadas hasta este próximo domingo. Lo ideal es que yo califique, evalúe el próximo lunes y que ustedes pues el próximo lunes respondan ese parcial de selección múltiple que les coloqué, reemplazando la entrega número 3. ¿Listo? Les recuerdo que solo van a entregar la entrega número 3, la entrega número 4 y van a resolver el parcial de selección múltiple que está habilitado y si mal no recuerdo está habilitado hasta el día lunes. Entonces, para que una vez ustedes me carguen estos trabajos, pues pasarían al siguiente día a resolver pues el parcial de selección múltiple que trata de los temas que se observaron en el curso como tal de todas las 8 semanas para que ustedes, como consumen ese material, pues estén en la capacidad de resolver o entregar como tal el trabajo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, a todos ustedes, pues les agradezco su paciencia, su colaboración. De antemano, nuevamente les pido disculpas por los inconvenientes que presenté a la hora de grabar. Ya al parecer, pues no tengo ningún inconveniente yo en mi plataforma y en mi correo, porque sé que otros profesores están presentando inconvenientes en sus plataformas y están utilizando el correo genérico del programa. Entonces, digamos que pues para mí pues esto es una gran ventaja, pues no tener que depender de él. ¿Listo? Entonces, no siendo más, a todos ustedes pues les deseo una excelente noche, que Dios los bendiga. Espero que este material haya sido de gran ayuda para ustedes, que les quede mucho más fácil y claro las actividades a desarrollar y que las puedan entregar el próximo domingo. Que yo sé que con estos ejercicios, con el material que se les entregó, y si ustedes empiezan por resolver los ejercicios como los resolví en este caso, como tal, con las explicaciones, pues sé que no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero que todos tengan un excelente resto de noche, que Dios los bendiga, feliz noche para todos y muchísimas gracias a todos también por su paciencia. ¿Listo?